el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas. Quería recordarles un poquito o mencionarles lo que en la mañana estuve diciéndoles con respecto a la reapertura del templo, aunque todavía no tenemos, ¿verdad?, una fecha exacta. Sin embargo, nos estamos pues preparando para todo lo que eso va a involucrar. Y más bien, la idea es que usted también se prepare, porque no solamente tiene que ver con el asunto de los protocolos, de la limpieza, de la higiene y todo eso, por lo cual necesitamos prepararnos, sino también entender que no podemos volver a una normalidad. Tenemos limitantes, espacio, para cumplir con todas las normas. En realidad la cantidad de personas que caben en el templo sería unas 24 personas, y en burbujas daría la posibilidad de unas 30 a 40 personas máximo. Entonces, pues todo esto nos lleva a tener que hacer horarios de cultos, a separar poblaciones también para que en un horario puedan ir unos, en otro otros, y pedirles que cada persona cumpla con lo que se necesita para poder asistir. Ir con mascarilla o con careta, cuidar el distanciamiento, no saludos, sino que siempre tenemos que mantener la distancia. El hecho también de que vamos a tener que reservar el campo, al tener un cupo limitado, vamos a estar dando números de teléfonos para que con anticipación se puedan reservar, y una vez que el cupo se llene, pues ya no tendríamos más. Por lo tanto, son varias las cosas que tenemos que empezar a asimilar, mis hermanos.
Todo esto será muy incómodo, muy difícil, no podremos cantar en los cultos, todo esto. Entonces todo esto no es algo que estamos acostumbrados, pero que tenemos que cumplir, o de lo contrario pues correríamos el peligro de que nos cierren. Por lo tanto no queremos eso, y además estamos dando todo el tiempo para ver cómo va cambiando la situación, ¿verdad? Porque a veces parece que ya se puede, entramos a condición naranja y todo eso nos hace una situación inestable. Entonces queremos que coja un poquito de estabilidad para saber si arrancamos y podemos continuar o se va a ver afectado por cambios. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto y sobre todo estemos orando para que sea Dios pues quien nos dirija a hacer siempre lo correcto. Mis hermanos, como acaban de escuchar a nuestro pastor, esas serían un poco las medidas que estaríamos tomando en el momento en que Dios nos permita volver aquí al templo. Sigamos orando para que ese tiempo sea cumplido en el tiempo en el que Dios quiera que nosotros estemos aquí. De momento, y como escucharon, no vamos a poder, por un tema de seguridad, alabar a Dios con nuestra boca aquí en el templo. Por eso yo le invito que desde su casa, ahí donde usted puede, alabe y glorifique a Dios con su corazón. No deje que este solamente sea un tiempo de música para escuchar. Aproveche la letra que tiene usted ahí y alabe junto con nosotros a nuestro Dios, cantando Cristo nuestro jefe. Alabemos a Dios, mis hermanos. Cristo nuestro jefe nos lleva a la lid, nunca temeremos si Él nos dice ir, aun su justa causa se suele ignorar, mas le seguiremos fiel. Adelante la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo nuestro jefe al mundo ya venció, y le seguiremos fiel. Adelante la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su grey, la victoria es cierta con el Rey. La furiosa lucha larga no será, y a los vencedores nos congregará, donde cantaremos un himno triunfal, si le seguiremos fiel. Adelante la orden del Señor, adelante vamos sin temor, adelante canta ya su Rey, la victoria es cierta con el Rey. Ahora continuamos cantando Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que con sus fuerzas gime, busca la paz, busca la paz, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré, mi sostén es Cristo Jesús. Desmayar podré. Dura es la lucha
soy débil, pero en ti soy fuerte. Venceré, venceré, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi espíritu renueva la idea nueva de vencer, si estás conmigo hasta la misma muerte. Venceré, venceré, mi sostén es Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en las luchas desmayar podré. Desmayar podré. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en las luchas desmayar podré. En este momento, hermanos, quedamos con nuestro pastor. Voy a invitarle entonces ahora ya para que en este momento de estudiar la palabra de Dios, usted me acompañe al libro de Nehemías. Vamos avanzando por el capítulo 5. Capítulo 5 de Nehemías nos revela un problema que enfrentó el pueblo de Israel entre ellos mismos. En la mañana vimos la oposición que vino de afuera. Ahora en este capítulo 5 se nos presenta un problema que enfrentaron dentro del mismo pueblo de Israel. Un problema que tuvo que ver con la falta de amor de unos y el deseo ambicioso de parte de una minoría del pueblo que estaba afectando a la mayoría. Entonces, este capítulo trata sobre el problema de la usura. Ese es el tema de esta enseñanza, el problema de la usura. ¿Qué fue ese problema de la usura, mis hermanos? ¿Qué es? La usura es el interés que se cobra por una cantidad de dinero que se presta a alguien. Repito, la usura es el interés que se cobra por una cantidad de dinero que se presta a alguien. Y en este caso era un interés excesivo que exigía la persona que prestaba el dinero. Y por lo tanto, esto tenía al pueblo ahogado, ya que por la necesidad habían tenido que entrar el pueblo a pedir prestado, y esto estaba empobreciendo a la mayoría. Leamos por favor los versículos del 1 al 5 para que nos empapemos en el tema. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros
nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Imagínense, mis hermanos, esta gente estaban viviendo tiempos difíciles. Estaban viviendo tiempos difíciles. Tal vez algunas personas en este momento pueden entender esta situación por tiempos difíciles que hay muchas familias que están viviendo en este momento por todo el entorno, que escasez de trabajo, porque personas perdieron el empleo, porque las cuentas por pagar siguen y muchas otras maneras de ver tiempos difíciles como los que estaban enfrentando aquí el pueblo de Israel. Dicen ahí esos versículos que leímos que el grano había escaseado, había escasez de grano y por lo tanto había hambre. Familias numerosas que alimentar y no había comida. Hogares que habían empeñado sus propiedades, inclusive se habían vendido los mismos miembros de la familia a otros que sí tenían el dinero para comprar grano. Habían tomado dinero prestado también para pagar los impuestos. Y entonces esto vemos que había un malestar que no venía de afuera, sino de adentro. Aquí se estaban interponiendo los intereses de los que más podían sobre los que menos podían. En otras palabras, hay, igual que el capítulo anterior, aquí también hay problemas, hay oposición, hay adversidad. Pero en este caso, la oposición y los problemas venían dentro del mismo pueblo, entre los mismos hermanos, a través de la usura, el problema de la usura. Y esto, mis hermanos, es algo que en realidad al diablo le ha servido más poner los problemas desde adentro. Cuando es dentro del pueblo de Dios donde hay desacuerdos, donde hay malos entendidos, donde tal vez hay préstamos que no se cumplen, no se pagan. Y todo esto se vuelve una causa de tropiezo, una causa de oposición. Y esto sucede dentro de las iglesias. Personas que le quedan mal a otros, tal vez que le prestaron dinero y no le pagaron. Y en este caso, tal vez principalmente en estos días se da más, no tanto de la usura creo que la manejan las entidades bancarias, como pudimos ver días atrás, que estaban reduciendo el tope del asunto de las tarjetas de crédito para ponerle un tope y no venir cobrando los intereses excesivos. Y ya más de un banco protestando y quejándose y despidiendo empleados y cortando tarjetas porque no estaban cobrando la usura que están acostumbrados a cobrar. Entonces, al ponérsele tope, ya esto crea un malestar. Ahora, esto no es exactamente lo que ocurre, creo yo, dentro del pueblo de Dios específicamente, pero sí puede haber malestar en cuanto a veces personas que piden dinero prestado y luego no lo pagan. Y esto ya causa un problema de situación allí, de discordia entre el pueblo de Dios. Ahora, observando un poquito por qué es que se daba esa oposición, uno puede ver que había dureza en el corazón de ciertas personas del pueblo. Notemos los versículos del 6, por favor, en adelante. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Ahora, me detengo para que observemos que
este problema estaba viniendo por parte de unos cuantos del pueblo de Israel que tenían corazones duros y que se estaban aprovechando. Inclusive ahí menciona los nobles y los oficiales. En otras palabras, las personas pudientes, los que más recursos tenían, los que mejor posibilidad económica, eran los que estaban causando la usura. Según la ley de Moisés, estaba prohibido a los israelitas cobrar interés a sus hermanos. Cuando un hermano le pedía préstamo a otro, no debían de cobrarle interés, no debían de exigirle interés a sus hermanos, sino nada más que les devolviera el monto que le habían prestado, ya fuera dinero, alimentos u otros bienes. Comprobémoslo por favor en 2 citas del Antiguo Testamento para ver cómo estaban violando directamente estos nobles y estos oficiales lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel ahí en la ley dada por Moisés. El libro de Levítico, el segundo libro de la Biblia, Levítico capítulo 25, aclara muy bien la palabra del Señor que no se debía de cobrar intereses. Dice Levítico 25:35. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Esto entonces es dado aquí en la ley de Moisés, y también lo reitera el capítulo 23 de Deuteronomio, que es básicamente lo mismo, pero vamos a leerlo. Puede ser que haya ahí algunas otras cositas que lo explica. Deuteronomio 23, 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas, para tomar posesión de ella. Como podemos ver, el interés lo podía utilizar el pueblo de Israel cuando le prestaba a un extranjero, pero a un judío no. Debía de prestarle sin el hecho de pagar intereses. Eran sus hermanos y Dios iba a bendecirle porque se convertía en una causa de ayuda para su hermano necesitado. Pero podemos ver que en el caso de Nehemías estaban los nobles y los oficiales, los que tenían el dinero, exigiéndoles a sus hermanos a pagar altos intereses sobre el dinero que les habían prestado. E inclusive cuando no podían, les quitaban sus tierras y sus casas como interés. Y además dice que estaban tomando a sus hijos como esclavos en pago de el interés. Entonces, definitivamente aquí había un aprovechamiento total por parte de los que más podían sobre sus hermanos. Por eso es que esto nos refleja un problema interno, y esto estaba debilitando al pueblo de Dios, causando desánimo, impidiendo que la obra de reconstrucción pudiera darse, porque no había posibilidades. Dice la palabra que Nehemías más bien les dijo a ellos que los que habían venido de allá de Persia habían sido vendidos a las naciones como esclavos, y ellos más bien los habían rescatados. Ellos habían rescatado a sus hermanos, habían estado dispuestos a pagar el precio del rescate. Inclusive Nehemías y sus criados les habían prestado dinero también a sus hermanos y no estaban cobrando ningún interés.
Vea lo que dice el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle pues ahora este gravamen. Lo que aquí está diciendo Nehemías es: nosotros pagamos para rescatar a nuestros hermanos que estaban esclavos afuera, en el exilio. Les dimos aquí a nuestros hermanos que estaban en necesidad, les dimos prestado y no estamos cobrando ningún interés. Pero ustedes aquí, los que están viviendo aquí en Jerusalén, están aprovechándose de la oportunidad. Hermanos, la oposición desde adentro puede verse en aquellas personas, en aquellos hermanos que tienen un corazón duro y que muchas veces no quieren apoyar la obra del Señor. Y cuando no se quiere apoyar es porque hay dureza en el corazón. Esto demuestra, cuando hay dureza en el corazón, demuestra que la persona se está oponiendo a la obra del Señor. Por cierto, el asunto de dar, tanto nuestros diezmos como nuestras ofrendas, tienen que ver con generosidad, con suavidad de corazón. Y sabemos, mis hermanos, que aunque desgraciadamente sabemos de grupos religiosos y de todo esto que abusan y del asunto del dinero, pero usted sabe que no es así en nuestras iglesias. No camina de esa manera. Sin embargo, muchas veces los hermanos conociendo, o algunos hermanos conociendo cómo se administra, cómo funciona el asunto del dinero, hay hermanos que se oponen, no participando, no sosteniendo, no colaborando. Y esto manifiesta directa o indirectamente una oposición a la obra de Dios. Porque precisamente la obra del Señor camina, funciona con corazones generosos, con corazones dispuestos que están participando en el sostenimiento de la obra. Cuando no se hace, repito, es una manera indirecta o directa de oponerse al plan del Señor para sostener su obra. Ahora bien, ¿cómo trató Nehemías la usura? ¿Qué hizo ante esta situación? El versículo 6 declara que él estaba muy enojado. Dice el verso 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Estaba muy enojado. Este enojo era un enojo no contra las personas, sino contra el pecado, contra la actitud de ver esos corazones usureros, aprovechados, duros contra sus hermanos. ¿Sabe? Este ejemplo de tener enojo es lo mismo que hizo el Señor Jesús cuando entró al templo y vio lo que estaban haciendo los judíos ahí. Habían convertido la casa de Dios en un mercado, vendiendo, aprovechándose y todo esto. Ahora, eso de lo que pasaba en el templo que nos relatan los evangelios, era que habían hecho todo un negocio de las ofrendas que se llevaban, porque se llevaban ovejas, animales a sacrificarlas, y lo que habían hecho entonces estos mercaderes era que ellos eran quienes vendían y ponían el precio de las ventas. Por lo tanto era un negocio. Este sentir que Jesús tuvo cuando vio y volcó esas mesas y regañó fuertemente a los cambistas, dice, a todos los que estaban haciendo el negocio, fue lo que Nehemías sintió cuando confrontó a estos nobles por estarse aprovechando de sus hermanos. Versículo 7: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces convocó contra ellos, dice, una gran asamblea. En otras palabras, les mostró a estos hombres que era una verdadera injusticia que estaban haciendo contra los pobres y una afrenta contra Dios, porque no estaban cumpliendo el mandamiento que establecía la ley de Moisés. Entonces, ¿qué había que hacer? Corregir, arrepentirse, darse cuenta que lo que estaban haciendo era pecado, que esa era una oposición interna entre sus hermanos, y se estaban convirtiendo en instrumentos de Satanás para hacer tropiezos a sus propios hermanos. Entonces, ¿qué debían de hacer? Dice el versículo 11:
Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. En otras palabras, comprométanse. Los hizo hacer un voto, un compromiso. Quiten el gravamen que les están cobrando a sus hermanos. Devuélvanle lo que les habían quitado. Eso es lo que hay que hacer cuando se está haciendo mal. Como le dije anteriormente, el problema tal vez hoy día que muchas veces podemos enfrentar como oposición de adentro no es la usura como un cobro, como tal, pero muchas veces se ha dado problemas entre hermanos que se convierten en tropiezo y en oposición, que tal vez un hermano, como decimos, de buena fe, le ha dado prestado a otro porque estaba en necesidad, y muchas veces ese que recibió el préstamo no pagó, no le ha pagado. Eso es algo incorrecto. Y así como estaban haciendo esos judíos cobrando usura, si a una persona le prestan y no paga, esa persona está haciendo mal. Y muchas veces esto es causa de tropiezo. Esto es causa de desánimo y de que una persona pueda irse de la iglesia. Porque queriendo ayudar, tal vez estaba a alguien necesitado, esa persona necesitada se aprovechó y está siendo irresponsable y no paga la deuda que tenía. Estas son maneras. ¿Qué tiene que hacer una persona de estas? Aceptar que ha pecado, que ha hecho lo incorrecto, hablar con esa hermana o ese hermano, le he fallado, perdone, deme oportunidad, pero ahí voy, aunque sea a poquitos, voy a pagarle, voy a cumplirle con la deuda que le tengo. Entonces, ellos dicen que aceptaron el compromiso. Versículo 12. Y dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Ellos aceptaron el compromiso, aceptaron que habían hecho mal y se comprometieron a que iban a devolver lo que habían tomado de sus hermanos. Inclusive, note por favor el valor del compromiso. Les dice en el versículo 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hermanos, yo también les expresé que muchas veces la oposición puede manifestarse cuando uno deja de apoyar la obra de Dios. A veces de parte de un mismo hermano que tal vez no está a favor del diezmo, de las ofrendas, puede sembrar cizaña en otro y desmotivarlo para que aquella persona siga participando. ¿Qué es eso? Una oposición interna. Y tenemos muchas veces personas que internamente se oponen a este tipo de apoyo a la obra de Dios. Yo creo que a veces, aunque no se diga, puede darse esa manifestación cuando uno no participa. Y si bien es cierto, hermanos, a nadie obligamos en la iglesia, pero si usted ha entendido maduramente cómo funciona la obra de Dios, es con corazones generosos. En esta época en la que estamos, yo sé que hay hermanos que han perdido sus trabajos y por supuesto no tienen. Esto es muy diferente. Pero si Dios le ha preservado su trabajo y usted ha dejado de diezmar y de ofrendar, de cumplir sus promesas de fe, ¿sabe? Usted se está dejando de apoyar, se ha convertido en una oposición interna porque está dejando de participar. ¿Podría usted dejar de percibir las bendiciones de Dios? En ese versículo 13, Nehemías dice que sacudió su vestido y le dijo, así haga Dios contra aquellos hermanos que no cumplan lo que le han prometido a Dios. Entonces, ellos hicieron, el pueblo reaccionó. Esto es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer si en algún momento estamos procediendo equivocadamente. Y esto es lo que en este capítulo quiero resaltar, hermanos. Es a quitar cualquier oposición que venga internamente.
porque esta es más dañina que la que viene de afuera, porque es entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos. Si nos estamos estorbando a la obra del Señor, pues nos estamos oponiendo. Inclusive, los versículos 14 al 19, Nehemías le da testimonio que él renunció a privilegios que podía tener como servidor, porque él estaba allí dirigiendo al pueblo como el gobernador, pero él no se estaba valiendo de esa posibilidad, de esa posición, para hacer carga a ninguno. Que él más bien de lo de él estaba poniendo. Y eso es lo que todos debemos de hacer. A veces hay personas que piensan que uno como pastor no diezma ni ofrenda. Claro, más bien somos los números uno a dar el ejemplo de lo que yo recibo. Debo de dar para la obra del Señor con gozo. Y ojalá de una manera generosa y abundante, para ser de testimonio, para ser de ejemplo y para mostrar que Dios honra al dador alegre. Y eso es lo que estaba haciendo precisamente Nehemías, ahí siendo ejemplo. Vea cómo dice en el versículo 14: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Si eso iba a servir de carga para ellos, dice Nehemías, no lo iba a hacer, para no ser carga, para no poner más carga para su pueblo. Estaba dando el ejemplo, estaba dando el testimonio de que él no estaba haciendo agravio de nadie. Y de esta manera estaba exhortando a esos corazones duros, a esos nobles y oficiales que se estaban aprovechando a través de la usura de sus propios hermanos. Y eso es causar oposición a la obra del Señor desde adentro. Entonces, hermanos, cualquier cosa que debilite nuestro crecimiento, el compañerismo, la hermandad, cualquier cosa que uno haga que debilita estas cosas, se convierte en una fuente de oposición desde adentro. Y esa, como lo dije anteriormente, es más dañina muchas veces que la oposición que viene de afuera. La raíz y la causa muchas veces de esta oposición interna puede ser, mis hermanos, la codicia, el egoísmo. La codicia y el egoísmo arruinan naciones, hogares, iglesias. Por eso es que el Señor tiene una medida diferente para atacar la codicia y el egoísmo. ¿Sabe cuál es? Es dar. Dar es el secreto. Más bienaventurado, dijo el apóstol Pablo, es dar que recibir. Si Nehemías no hubiera tratado con este problema, las consecuencias hubieran sido mucho mayores a la oposición que vino de afuera de los enemigos de Judá, ya que estos enemigos estaban adentro del pueblo, estaban como hermanos, pero actuando como enemigos. Así que tenemos que tener hoy día mucho cuidado, mis hermanos, con respecto a los préstamos entre nosotros y no pagarlos. Hay que honrar. Mucho cuidado con no ser causa de desánimo para un hermano que está haciendo lo correcto, que está honrando a Dios, y tal vez otra persona que no lo está haciendo y más bien le siembra cizaña a que no lo haga, que tal vez hasta es tonto por hacerlo. Eso es oposición y viene desde adentro. Cuando usted y yo desanimamos, tal vez para que una persona deje de servir, para que una persona deje de dar, estamos siendo una fuente de oposición dentro de la misma iglesia que está causando tropiezo para los demás. Dios guarde. El Señor dice: ay de aquel por quien vienen los tropiezos, porque mejor es que se amarrara una piedra de molino en el cuello y lanzarse en el fondo del mar, que hacer tropezar a uno de mis pequeños. Entonces, no seamos en ningún momento un instrumento que use Satanás para causar oposición dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Que más bien seamos instrumentos en las manos de Dios
para animar, para motivar, para exhortar, para hacer crecer al hermano que viene empezando o al hermano que tal vez está un poco débil por alguna razón. Por lo tanto, hermanos, tengamos ese cuidado y seamos instrumentos en las manos del Señor. Le animo, si usted por alguna razón en algún momento ha sido una causa de oposición para un hermano, ha hecho algo que no es correcto, en primer lugar, pídale perdón a Dios. En segundo lugar, hable con esa persona y dígale más bien, perdón hermano, le fallé. Yo un día le comenté o hice tal cosa, que tal vez esto sirvió para entenderse mal, sirvió para que fuera un tropiezo y quiero pedirle las disculpas. Por favor. Padre Celestial, ayúdenos en este momento a entender que en este mundo es imposible que no se den las causas y fuentes de oposición. Vamos a enfrentarlas tarde o temprano, muchas veces de afuera, otras veces de adentro. Ayúdenos a estar firmes, ayúdenos para no desmayar, para que esto no sirva de causa de tropiezo que nos aparte de la sincera fidelidad a Cristo y por sobre todo, guárdenos de no ser tropiezo para nadie, de que más bien nuestra vida inspire, motive a la fidelidad a ti, a honrarte, a engrandecer tu obra aquí en la tierra. Ayúdenos, por favor, Dios. Y si en algún caso alguno de nuestros hermanos se ha convertido en ese instrumento que nos ha fallado, denos también a nosotros la madurez y la capacidad para que esto no nos aparte de la sincera fidelidad al Señor, para que esto no nos impida continuar, sino que le dejemos todo en las manos al Señor y que tengamos la madurez suficiente para continuar adelante. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y estamos de esta manera finalizados. Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del
Señor.